Bueno, para ir ganando tiempo, buenas tardes a todos y quisiera empezar por agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí con ustedes en el día de hoy, en esta tarde, agradecerle a Maysar. Y quisiera, yo voy a tratar de hacer una introducción al panel sobre el tema de la bioeconomía. Pero me doy cuenta que quizás antes de hablar del tema de la bioeconomía hay que hacer una introducción a la propia bioeconomía. Y en términos de hacer esa introducción o contestar a la palabra de por qué la bioeconomía, me parece interesante utilizar el concepto, la leyenda o el moto, no sé cómo se dice, que usa Maysar para este congreso, que es Construyendo Futuro. Yo creo que en esta coyuntura todos podemos estar de acuerdo que construir futuro en la Argentina significa esencialmente volver a reactivar los mecanismos de reinversión de nuestra sociedad en todo sentido, desde el económico hasta el educacional, el de los valores. Desde todo punto de vista, si hay algo que hoy podemos estar de acuerdo es que en lo que viene, el tema central en la Argentina va a ser el de la inversión. Y si tenemos que hablar de inversión, aparece como un elemento ineludible, una discusión ineludible, la discusión del modelo de desarrollo. Y es ahí donde yo creo que debemos mirar al tema de la bioeconomía con bastante cuidado, porque es un área de creciente importancia en el mundo, ¿no? No hay, yo tengo no, supuestamente está, pero si no acá está, es lo único que no, pero yo lo había mandado. Sí, pero no toma. Bueno, ahí está. Esperemos que lo tome. Ya me olvidé dónde estaba. No, ya había dicho lo de inversión. Ya había dicho lo de inversión y había llegado a lo de bioeconomía. Alguien cuente algún chiste, por favor. ¿Estamos? Bueno, Salvador, ¿qué haríamos sin PowerPoint? Dios mío. Soy Eduardo Trigo. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a bajar porque la verdad que hablar... Toma el micrófono. ¿Sí? Bueno. Entonces, con la introducción del tema de la inversión y el modelo de desarrollo, y hago énfasis en el modelo de desarrollo porque en todo proceso de inversión, contestar la pregunta o la dirección de las inversiones me parece que es central. Y creo que desde ese punto de vista la bioeconomía ofrece un conjunto de conceptos y estructuras que quizás los argentinos deberíamos mirar con un poco más de cuidado en un periodo en donde tenemos que volver a priorizar la inversión. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bioeconomía? La bioeconomía comprende el conjunto de sectores de la economía que se basan en el uso y transformación sostenible de recursos biológicos y de los desechos de su transformación y consumo para la producción de bienes y servicios. Quizás una definición un poco larga, básicamente, se trata de los sectores de la economía que producen bienes y servicios a partir de recursos o procesos biológicos en cualquiera de sus formas. Este es un tema que ha cobrado particular importancia en el último par de décadas, diría, particularmente porque tenemos que enfrentar el desafío de qué pasa de aquí en adelante y si miramos hacia 2050 con una población que se acercará a los 10.000 millones o hacia fin del siglo,
en donde las proyecciones de Naciones Unidas nos plantean cerca de los 12.000 o una población que se acerca a las 12.000 con sustanciales limitaciones en términos de los recursos fósiles o crecientes limitaciones en general en cuanto a los recursos fósiles y obviamente la necesidad de alimentar a una población significativamente mayor. En realidad, si nosotros pensamos esos desafíos cuidadosamente, vamos a ver que, y lo pensamos desde la perspectiva de la bioeconomía, vamos a ver que no estamos hablando de nada nuevo. En realidad, si analizamos fríamente o literalmente la definición, estamos hablando de algo que existe en realidad desde el propio inicio de la historia. En el inicio de la historia no existía sino la bioeconomía, que luego se fue transformando a lo largo de las... Pero yo diría que por casi varios miles de años lo único que hubo, hasta la aparición de las alternativas de energía fósil a principios, mediados del siglo pasado, no existieron alternativas a la bioeconomía. Lo que hacíamos era bioeconomía. Obviamente en los últimos 150 años esto ha tenido una transformación muy grande. La economía del petróleo significó una transformación profunda y es lo que permitió la sociedad que hoy conocemos. Pero si miramos el contexto de la historia, no estaríamos muy lejos de ponernos de acuerdo en que probablemente eso que hemos experimentado no es nada más que un punto en la evolución y que eventualmente vamos a volver a visiones mucho más integradoras de las formas de vida y de los recursos. Y la economía es esencialmente un concepto que recoge y potencia eso. Básicamente, y lo que ocurre es que a partir en las últimas 2 o 3 décadas, y quizás yo diría es algo que comienza a gestarse hace unos 50 años cuando se descubre o se introduce la doble hélice y nace, digamos, lo que hoy se conoce como la nueva biología y eventualmente la biotecnología. Pero eso que se desarrolla hace unos 50 años, yo diría que hace solamente un par de décadas que comienza a transformarse en alternativas tecnológicas y económicas concretas y comienza a emerger lo que hoy se conoce como la industria de biomasa, en donde, si lo pensamos bien, lo que está por detrás son planteos económicos o tecnológicos y económicos que no hacen otra cosa que sustituir lo que venimos haciendo en los últimos 150 años, que es desarrollar la economía en base al aprovechamiento de fotosíntesis de hace 40 millones de años, transformada por el paso de la historia en los recursos fósiles que luego se transforman para generar la energía y los insumos industriales que posibilitan el tipo de asentamientos urbanos, las formas de vida que hoy conocemos, por fotosíntesis en tiempo real. Lo que realmente la nueva biología nos permite es el aprovechamiento de las plantas en formas y de los procesos vivos en general, en formas en que hasta hace relativamente nada en la historia eran consideradas prácticamente imposibles. Es decir, hace 50, 70 años, pensar las cosas que hoy podemos discutir como totalmente factibles en términos del aprovechamiento de la energía solar para la generación de energía aprovechable por nuestros procesos humanos y sociales, eran cuestiones totalmente imposibles, quizá estaban en las posibilidades de Julio Verne, pero no mucho más allá de eso. Es cierto, y esto, este hecho de que, digamos, tiene sus orígenes científicos en la década del 50 con el descubrimiento de la doble hélice, los desarrollos que luego se transforman en lo que hoy conocemos como la biotecnología, en un sentido muy amplio, no solamente los transgénicos como tendemos a creerlo, sino en un sentido muy amplio. Lo que hoy
tenemos como ese. Es algo que ha ido recibiendo creciente consenso político y hoy vemos que esto, que probablemente es algo que en la Argentina recién estamos empezando a discutir, en una buena cantidad de países en el mundo ya han avanzado bastante en el camino y muchos de ellos incluso ya tienen formalmente estrategias nacionales para el aprovechamiento de estas oportunidades en los próximos 20, 30 o 50 años. Y ya son caminos que ya se han empezado a reconocer. Es algo que quizás en su comienzo estuvo tremendamente influido por la necesidad de encontrar alternativas al fin del petróleo, entre comillas, como discusión. Quizás nacido de la crisis del principio de los 70 y de los altos precios del petróleo. Pero en realidad, si observamos más cuidadosamente, vemos que la discusión en el mundo, en los últimos años, yo diría ya bastante claramente en el último quinquenio, pero ya sin duda en la última década ya se planteaba, pero ahora ya se plantea, esa discusión que tuvo quizás como driver inicial sustituir el petróleo y estuvo fuertemente asociada al tema de los biocombustibles, es algo que ha ido cediendo terreno a drivers mucho más estructurales. El tema que hoy está empujando el concepto de la bioeconomía en el mundo no es tanto la sustitución del petróleo desde el punto de vista de que es un recurso que se agota, sino más bien el tema de la sustitución de lo que significa el petróleo como base de un sistema económico a partir del concepto de que el business as usual no va más, por cuestiones más estructurales, más vinculadas a la cuestión ambiental, a los cambios en la demanda, en las actitudes de los consumidores que comienzan a demandar sistemas más limpios, sistemas circulares, en donde la presión sobre el planeta sobre la base de recursos en general, es mucho menor. Sobre todo, internalizando el hecho de que en los próximos 50, 70 años, quizás no sean los 8 o 9 mil millones que se hablan. Hoy las Naciones Unidas habla de que hacia fin de siglo es muy probable que la población del planeta llegue a los 12 mil millones. Esas son las nuevas proyecciones a partir de las últimas revisiones del Fondo Mundial de la Población, y entonces el problema, y si pensamos que estamos a 50, 70, 80 años de esa transformación, el tiempo no es muy largo. Entonces, sobre todo en términos históricos. Y entonces es de esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando que a partir de la biomasa, que hoy podemos desarrollar para fines específicos, aplicar la nueva biología, biotecnología verde, plantas a medida, adaptación, mayores rendimientos, nueva calidad, agricultura de precisión en convergencia con las tecnologías de información y comunicaciones, que luego Pablo se va a referir en su presentación, todos los temas de gestión del clima, que nos permiten desarrollar la biomasa para fines específicos. Ya no es adaptar nuestros sistemas a los cultivos como existen, sino adaptar los cultivos y las distintas formas de aprovechamiento de los recursos humanos y de los recursos de la fotosíntesis en función de las necesidades de los procesos industriales a los que se quieren aplicar o de los usos a los que se quieren hacer. En paralelo, cuando miramos downstream, aguas abajo del sistema productivo agropecuario, entre comillas, si queremos llamar así, al de la producción de biomasa, tenemos la biotecnología industrial con todas las aplicaciones de los microorganismos, las enzimas a medida, las ingenierías, la Internet de las cosas, etcétera, que nos permite el aprovechamiento de esos productos dentro de procesos industriales. Es realmente una transformación en donde realmente en el panel anterior se hablaba del término de la agregación del valor, y es realmente a partir de la biomasa, ya no son simplemente los estadios iniciales de materias primas y alimentos y bebidas, sino es ir a los estadios superiores
de la agregación de valor en términos de biomateriales, en términos de productos químicos verdes, de productos químicos, de especialidades químicas, en donde las relaciones precio-mercado son totalmente distintas a las que estamos habituados. En última instancia, para resumir, estamos hablando de un conjunto, estamos hablando de un nuevo concepto de organizar, una nueva forma de organizar la economía, que ya no es simplemente a partir de la agricultura, sino que cruza a través de una gran cantidad de sectores. Obviamente está la agricultura, la forestería, la pesca, la agricultura, la industria alimenticia, son partes esenciales de la bioeconomía, pero también es una parte esencial, una parte importante de la industria química, la industria farmacéutica, la cosmética, la pulpa y el papel, la industria textil, energía, y siguen. Es una forma en donde ya no tiene mucho sentido hablar de una cadena de valor. Es un sector que no tiene identidad propia, sino que quizás lo lógico sería empezar a hablar de redes de valor, en donde ya no es la agregación de valor en el sentido tradicional, no digo vertical, pero cuando hablamos de cadena de valor siempre hay una idea esencial. Es una forma distinta de organizar la economía. Y entonces, de esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de la bioeconomía. Y para terminar, yo quisiera hacer algunas no muy largas reflexiones de por qué pienso de que este concepto es importante para la Argentina en esta coyuntura, que es indispensable que volvamos a hablar de inversión y que por lo tanto tengamos un sentido de hacia dónde dirigir esas inversiones. En primer lugar, la bioeconomía, existen 4 grandes tipos de países en el mundo. Esto no está en la, pero se me ocurre que es bueno plantearlo. Hay 4 grandes países en el mundo, tipos de países. Están los que tienen biomasa y los que tienen capacidades industriales altamente desarrolladas. De esos hay poquitos. Estados Unidos, Canadá, quizás Rusia, quizás Australia, Nueva Zelanda y pare de contar, no hay muchos otros. Están los que no tienen biomasa pero tienen una fuerte capacidad industrial, los europeos. El arquetipo fundamental es Alemania quizás, Finlandia en cierta medida, Noruega, los países más del sur, toda Europa, digamos. Están los que son poderosos en biomasa y que tienen ciertas capacidades en todo lo que tenga que ver con capacidades de aprovechamiento, digamos, ciencia, tecnología e industria. Y está el resto que caen en alguna de estos casilleros con distintas connotaciones, pero fundamentalmente que tienen bastante biomasa, pero muy poco desarrollo en términos de capacidades de aprovechamiento para más allá de los sistemas tradicionales. La Argentina está claramente en el tercer tipo, en donde tenemos una gran capacidad de producir biomasa y tenemos razonables capacidades en términos científicos, tecnológicos y de desarrollo industrial. Y yo creo que ese es el primer elemento que hace de que debamos pensar la bioeconomía seriamente en esta nueva etapa. La bioeconomía es parte del saber hacer argentino y eso no es un tema menor. La Argentina es uno de los países que ha hecho la revolución vinculada a la biomasa, a la producción de biomasa, más importante de la historia, si lo queremos ver en lo que pasa en estos últimos 25 o 30 años con la producción agrícola en la Argentina. Es más importante en términos relativos que la revolución verde, por lejos es más importante. Pero no es solamente que aumentó la producción a partir no solamente de nueva tecnología, sino de sistemas organizativos. La gran transformación fue en la forma de aprovechar los recursos naturales.
Y yo creo que esa forma de aprovechar, que son capacidades de emprendedores a nivel micro, es la empresa, pero también son las instituciones del sector, que permitieron ese salto que duplicó casi o más que duplicó la producción agrícola, es una plataforma única de aprovechar. Paralelamente hay ciencia y tecnología para aprovecharlo. Es un país que no empieza de cero, tiene una larga tradición y una tradición de éxitos importantes en ciencia y tecnología. Si estuviera en un ambiente más científico, diría tenemos 3 premios Nobel en la ciencia de la vida, lo cual no es un tema menor, digamos, y quizás es un lugar común decirlo, pero el tenerlos significa también que existe en el país una plataforma en lo que es la ciencia básica de la bioeconomía. Y finalmente tenemos una infraestructura industrial, digamos, quizás no es todo el nivel de desarrollo que quisiéramos que tiene, pero lo tiene. Por lo tanto, proyectarnos a un salto en este sector no es partir de cero, y eso no es un tema menor. El segundo tema que quiero resaltar es algo que hay que plantear con quizás algún cuidado, es un punto de vista más que otra cosa. Yo creo que tiene interesante, o lo planteo a partir de lo que mencionaba antes, que es un planteo transversal, que no es ni agricultura ni es industria, por eso la llamo la industria de la biomasa. Y no es agricultura y agroindustria porque en realidad el concepto fundamental a partir del cual se desarrolla no es el que dejamos de hacer alimentos para hacer otras cosas, sino es que hacemos alimentos y otras cosas al mismo tiempo, usando tecnologías de cascada o enfoques de cascada, replicando lo que ocurre en el mundo de los hidrocarburos, en donde no se produce solo un producto, no hay desechos en el proceso. Los desechos en realidad son coinsumos que vuelven a ser incorporados a los procesos industriales y progresivamente generan nuevos productos y así sucesivamente. E incluso los desechos terminan entrando a través de procesos circulares en el reciclado. Y si lo pensamos así, esto permite replantear completamente la dicotomía agricultura-industria que la Argentina ha estado atrapada en los últimos 75 años. Y yo creo que eso no es un tema menor. El poder replantearnos las relaciones entre los sectores tradicionales del país y los nuevos en un planteo diferente, más bien de suma y de ganar-ganar que de los juegos de suma cero en que hemos estado de alguna manera atrapados. El tercer punto tiene que ver con que si vemos el país hoy, también vamos a estar de acuerdo que tenemos que pensarlo territorialmente en un sentido diferente. Y la biomasa tiene una característica muy particular. Viaja mal, gran volumen, poco valor unitario. Y por lo tanto no tiene mucho sentido transportarla para procesarla, transformarla y aprovecharla. Por lo tanto, la inversión local es fundamental. Y eso nos lleva al tema del desarrollo territorial. Y nos lleva también al tema de la diversidad. Este país tiene una inmensa diversidad de fuentes de vida, una gran cantidad y una gran diversidad. Pero esa diversidad está localizada en distintas regiones. La bioeconomía de la Patagonia va a ser muy distinta que la del NOA, que la del NEA, que la del centro, y no competitivas entre sí. Por lo tanto, nos permitiría también pensar la inversión con un sentido de bioeconomía, nos permitiría comenzar a resolver los desequilibrios regionales que hoy tenemos en nuestro país. Finalmente, hay un tema en cuanto a la inserción en el mundo. Sí, con esto termino. Hay un tema en cuanto a la inserción en el mundo, y es el que las nuevas cadenas de valor, estamos hablando, cuando hablamos de la bioeconomía, están asociadas a mercados no consolidados. Acá no estamos hablando de exportar galletitas, estamos hablando de exportar productos de la química verde, que son mercados no consolidados y por lo tanto las condiciones de entrada son totalmente distintas, los sistemas arancelarios
son distintos y los espacios de negociación son también distintos y nos pueden plantear grandes oportunidades en cuanto a acceso a inversiones, tecnologías y mercados. Yo creo que con eso quiero terminar y agradecerles a todos la atención. Bueno, quedaban un par de cosas que les digo rápido, me había olvidado. Hace muy poco tiempo terminamos un estudio con la Bolsa de Cereales sobre el tamaño actual de la bioeconomía y calculamos que en la actualidad la bioeconomía, lo que podría considerarse bioeconomía en la Argentina, es algo más del 15% del producto. No es un porcentaje menor, bastante más importante que si consideramos simplemente el sector agropecuario. Y en términos de que, esto no lo pongo para que se vea, esto es simplemente un cuadro de las aplicaciones, cada una de estas, lo que está en el cuadro son las aplicaciones no alimenticias a partir de biomasa que hoy ya existen en la Argentina, o sea, en la utilización no alimenticia de la biomasa. Ahora sí, con eso quiero terminar. Gracias.